Estamos aquí porque quiero ver ganar a la rosa de mi vida, a mi Arosa y nada más. No te lo puedo explicar porque no vas a entender los partidos que perdimos, cuánto tiempo los lloré, pero eso se terminó porque en el Mazarrón un equipo arreglado pronto va a salir campeón. Arosa, yo nunca te abandonaré. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Onda Arlequinado, lunes más, programa 27º de esta cuarta temporada titulado This is Alomba. Hace una semana estábamos fastidiados porque no era el último programa, porque no conseguimos ganar la liga y había que jugar la fase, y hoy estamos súper contentos de que no sea el último programa y aún nos queden programas por delante, porque la Rosa, como sabéis, ayer ganó a Ourense, a la Unión Deportiva Ourense en Alomba 3-0, doblete de Iñaki y el otro gol de Sila, lo que significa que pasamos a la segunda fase, la fase final del playoff, la fase gallega, la fase final, que sería la segunda fase en total del ascenso. Segunda fase que va a ser contra el Racing Villalbés, como ya seguramente sabéis. Ganó el Racing Villalbés el sábado 0-2 al Rápido de Bouzas en el Baltasar Pujales y pasa con nosotros a esa fase final, que será el siguiente escalón, el siguiente obstáculo para conseguir el ascenso. Partido que, como también seguramente sabéis, es el sábado a las 5 en A Magdalena. Escenario conocemos bien porque hace menos de un mes estuvimos jugando allí. Estuvo jugando La Rosa con un montón de rositas. A ver si repetimos otra vez. El partido de ayer, La Rosa lo supera con solvencia, 3-0. Pasamos a la siguiente fase, un partido serio. Y en el ámbito afición social, un espectáculo. El campo prácticamente lleno, desplazamiento masivo por parte de la Unión Deportiva Ourense, y también el Arosa, como siempre, nuestra gente respondió, y yo que lo vi por la tele se veía el campo prácticamente lleno. Así que ambientazo, partidazo, estamos súper contentos y ya pensando en la siguiente fase. Vamos a hablar hoy de ese partido. Tenemos declaraciones de Luisito y Jorge de Dios, entrenador de la Unión Deportiva Ourense, un montón de imágenes de afición, porque bueno, ya sabéis que estos partidos se hacen muchos vídeos y demás, y nos gusta compartirlos con vosotros, que los veáis. Y también tenemos la parte final del programa dedicada a los juveniles, que como también sabéis, acabaron la temporada, sextos en División de Honor, un auténtico éxito, así que se merecen un pequeño homenaje desde aquí de Arlequinada, y va a estar con nosotros Migui, el capitán del equipo, para hablar tanto del partido de este fin de semana que perdieron, pero sobre todo de toda la temporada, éxito espectacular, cómo fue todo, y bueno, que se lo merecen. Así que tenemos un menú lleno hoy. Y solo nos falta saber, ya sabéis, los platos, para saber quién nos va a acompañar en este viaje hoy. Y ahí tenemos. Formación ya clásica de esta temporada, diría yo, bastante común. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien. De resaca emocional
dulce resaca después de lo que vivimos ayer en Alomba, por el 3-0, por el ambiente y porque veníamos de 2 partidos que nos habían dejado muy fríos, la derrota en Vilalba y el empate el lunes en Ocouto, y otra vez pues Alomba pues dando alegrías. Es la 6ª victoria seguida de la Arosa en casa y recuperando ánimo y sensaciones de cara a lo que viene ya el sábado en Vilalba. Esta victoria seguida y todo el año sin perder, ¿eh? Que yo eso no lo recuerdo nunca. Yo siempre, en mi cabeza siempre Alomba siempre era un fortín, pero luego mirabas los resultados y bueno, siempre hay derrotas. Hacía al principio, hace unos segundos, una metáfora, ¿no? Comparando lo que tenemos con un menú y qué mejor compañero para un menú que Diego Global. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Pues sí, la verdad que lunes chulo, ¿no? Lunes bonito en el sentido de que de lo que se vivió ayer en Alomba, el título del programa yo creo que ya lo define todo porque dice Alomba y ayer fue Alomba porque fue un lleno prácticamente de las 2 gradas, eso seguro, y mucha gente en los fondos también, y un ambientazo tremendo, un equipo que nos gustó, la verdad, la Rosa nos gustó, un rival muy más que digno, que fue la U de Orense, y, y con todos los alicientes de una eliminatoria de playoff, que no es poco, ¿no? Ahora queda encarar otra, que tampoco va a ser ni mucho menos fácil, porque ya visteis lo que hizo con el Bouzas, y nada, y eso, muy, muy contentos, ilusionados, y a por lo que viene, no queda otra. Perfecto. Y también tenemos a Iván, no sé, Iván, supongo que has visto el programa de la semana pasada, que no pudiste estar, que vino Julio. Y estás ahí con Julio, ¿eh? Así que, en Creo participaciones que en ya el lo programa. superé ahora, Así que, yo creo que también. Pero bueno, pues estás ahí, ¿eh? Si para la De uno. semana Creo que Julio, le, le gano de uno, ¿cuánto? creo. Creo que O le sea, gano de uno. hoy te pones Hoy hubo por delante. desempate. Sí. Pero tú sabes que Julio es el niño bonito. Si llama para la semana, viene, fijo. De Lo invitado aceptamos, y te entonces. empata Que me ya, ¿eh? vuelva a empatar, que me vuelva a empatar. Sin Es más, problema, sin es problema. muy buen chaval y no tiene mala leche, pero es capaz de llamar y decir, Iván, que no vuelva. Es verdad. Y Solo tiene, para... y tiene, y tiene poder además, ¿eh? Y tiene poder, así que. Todo el poder del mundo. Así Tiene que. todo el poder del mundo. Efectivamente. Aquí. Merecido además. Así que sí. Bueno, ¿tú qué tal, Iván? ¿Cómo viste el partido? Y ahora sí, un titular, unas palabras rápidas. Bien, la verdad que eso, haciendo pues efectivo el factor campo, ¿no? La verdad que fue una pasada de partido. La Rosa haciendo, bueno, pues uno de los mejores partidos de la temporada, o quizá uno de los más completos, y que decir del ambiente, ¿no? Tanto de una afición como de la afición de Lorense como de la nuestra, pues dando un ejemplo de cómo se debe comportar la gente en el campo, cómo se tiene que vivir el fútbol, y la verdad que es un espectáculo. Yo creo, y seguramente estaréis de acuerdo conmigo, que combinando los equipos de segunda ref, tercera ref, no se puede dar un partido mejor a nivel de afición. Yo creo que de ahí para abajo las mejores aficiones en Galicia son Arosa y la Unión Deportivo Orense. Entonces ayer decían, una fiesta del fútbol galego, pero a veces se dice un poco, ¿no? Por decir, pero yo creo que ayer fue de verdad, y esperemos que la Arosa esté para el año ya en segunda ref y que el Orense que venga también ascienda pronto, porque se lo merecen, sobre todo la gente, ¿no? Que yo el año pasado veía, ¿no? Como la Rosa descendía a pesar de todos esos esfuerzos, ¿no? Todos esos desplazamientos, la Lomba con mucha gente, y la gente al final se llevó un chasco. Entonces, ayer también supongo que la gente del Deportivo Valencia se habrá llevado un chasco, pero bueno, seguramente volverán. Y ahora sin la Rosa va a ser un poquito más fácil la tercera. Así que seguramente les vaya bien. Bueno, podemos ver el partido. Podemos empezar con el partido, sí. Vamos, Gonzalo. Si entramos en harina, bueno, a estas alturas yo creo que todo el mundo lo habéis visto, bien en directo en Alomba, porque yo creo que estaba toda la gente de fútbol de Vilagarcía estaba allí, y yo creo que vino mucha gente de Ourense, 500 personas, recibimiento espectacular, después lo veremos. Y yo creo que fue un buen partido de la Rosa, que se adelantó a la primera parte después de esta jugada, muy protestada por los visitantes, porque no hay córner ahí. El balón va al segundo palo, falla Ramón en su salida, queda rechace y marca Iñaki, que fue la gran variación y la única de la Rosa en el 11. Lo habíamos demandado en el partido de ida, Luisito movió ficha. Yo creo que al entrar Iñaki, el equipo
pues mejoró muchísimo a la hora de presionar. Tanto Iñaki como Julio son jugadores muy rápidos en espacios reducidos, con mucha velocidad de reacción. Y el Arosa pues mejoró respecto al partido de lunes a nivel defensivo, ¿no? Que un cambio como Iñaki pues hizo que el equipo defendiese muchísimo mejor, ¿no? Siendo Abel Suárez, que es otro tipo de jugador, es curioso. 2 minutos después, Sila roba ese balón, hace esa jugada, es Julio, perdón, el que da el pase ahí a Borja. Yo creo que el penalti es claro, porque es un error de Villa ahí por partida doble, primero en el pase que falla en la salida y después en el penalti yendo al suelo. El Unión Deportivo Ourense tuvo sus buenos momentos en Alomba de juego, sus llegadas, pero se encontró con Manu Tabas espectacular. Ya estamos viendo el tercer gol en la segunda parte. Va rapidísimo el resumen. Bueno, otra vez marca Iñaki, que como veis, cada vez que tira portería casi siempre va entre palos. Lleva 8 goles. 8 goles en esta temporada sin jugar de delantero, aunque para mí es delantero. Jugando ahí por detrás de los delanteros, yo creo que está muy bien. Hay que recordar que Iñaki, de los 32 partidos, 12 no fue titular. No es un jugador de los demás minutos de ataque, pero es un jugador que está en un estado de forma pletórico y lo Pero, venía Gonzalo, demostrando en los últimos partidos. digo que Sí, hay que tener en cuenta que Iñaki practica mucho en TikTok los tiros. sí, Entonces, es verdad cada que vez que esos la tiene juegos dentro del área seguro que le sabe cómo ayudan. pegarle. Claro, claro. Ayer hizo el primer gol, es un golazo del golpeo, y el segundo pues es difícil, se la acomoda. Es un jugador que nos gusta mucho porque ahí en esos espacios entre líneas es capaz de hacer esos controles orientados y darle continuidad al juego. Y yo creo que, bueno, que Luisito corrigió respecto al lunes. Esto está siendo prácticamente como los playoffs de baloncesto, ¿no, Juan? Que era el tercer partido en un mes entre estos dos equipos. Al final, prácticamente ya se estudian tanto, es tan difícil de sorprender. Esta vez, pues yo creo que Luisito le ganó la partida a Jorge de Dios, porque hizo muy bien la presión, cómo saltaba Cotilla ahí hasta campo contrario para apretar, iniciar, y después iban sobre ciertos pases y presionaba muy bien. Y qué gran trabajo hizo también Bryce Vidal sobre Manu Núñez, que fue súper importante en la primera parte el otro día en Ocouto. Y después yo creo que sí la estuvo muy por encima de casi todos los jugadores que jugaron el partido. A mí me impresionó el despliegue físico de Sila. En la primera parte trajo en jaca toda la defensa. Yo creo que hizo un partido descomunal, que también está en un estado de forma muy bueno. Y de Ourense, destacar bueno, que es un equipo que tiene muchísimo mérito, porque 7 de sus titulares el año pasado estaban en preferente. Viene con el modelo de juego muy atractivo de preferente, que le permitió dominar la categoría jugando muy buen fútbol. Lo pone en práctica, pero yo creo que fue bastante inferior en las áreas. Hemos visto ayer errores muy grandes. Algunos son consecuencia de ese modelo de juego tan arriesgado, pérdidas de balón en campo propio en la salida. Otros no, otros son errores también de juventud. Y lo que vemos es un club que tiene un modelo de juego, que tiene afición, que tiene muchas cosas, pero le falta mejorar en las áreas para crecer. Pero bueno, está en el camino, es un proyecto que a mí particularmente me gusta y que tiene que ir hacia arriba. Creo que le faltan todavía más jugadores de mayor calidad. Está apostando por jugadores jóvenes como Javi Labrada, por ejemplo, que yo lo seguí mucho el año de División de Honor Juvenil en el Choco, porque coincidió allí con Antón, el hijo de Chata. Y bueno, está apostando por ese tipo de jugadores, pero para empresas como luchar por el playoff todavía está un poco verde. Y bueno, yo creo que sale reforzado. El Arosa reforzadísimo también, porque un 3-0 en Alomba, sensaciones buenas, solidez defensiva, y de cara al Vilalbés, pues creo que es un baño de confianza todo esto. Aparte, creo que yo como en el tema de juegos, el Ourense dio como un paso atrás, porque yo recuerdo cuando subieron a tercera, tenían a Rubén Arce, tenían a Pato Guillén, tenían a Hugo García, tenían a Josu Crespo, creo. Y bueno, yo creo que el descenso ese marcó un poco un antes, ¿no? Un antes y un después, el descenso del año del COVID, bajan y bueno, están apuntando por un equipo diferente, ¿no? Supongo que es lo que se pueden permitir a día de hoy. Tienen jugadores muy buenos, Champi, Manu Núñez, pero sí. Venían con otro tipo de jugador. De hecho, el primer año que juegan tercera casi hacen playoff. Tenían una ventaja enorme y al final no se metieron. Se metió el Alondas, creo. Pero bueno, yo creo que van por el buen camino. Seguramente los veamos
en segunda ref pronto. Yo, el partido de ayer estoy muy, muy contento, creo que en la tónica de, de todos, y creo que el partido de ayer también le da un poco de sentido a la ida, ¿no? El propio Luisito decía que veía esto como un partido largo, ¿no? Un partido de 180 minutos. La primera parte fue el partido de ida, que un poquito más rácano, ¿no? Pasaron menos cosas, venimos con ese 0-0, con una situación un poquito agridulce, pero yo creo que si ves ahora la eliminatoria, ¿no? Como un todo, al final es una eliminatoria gestionada muy bien, una eliminatoria que nunca corrió peligro, una eliminatoria en la que la Rosa pasa con solvencia. La segunda parte ayer también fue muy tranquila, así que vamos, yo firmaría, yo sé que a la gente les gusta la emoción, que sea frenético, mucho gol, una remontada con el último minuto, pero yo apostaría por las eliminatorias así, tranquilas, que la Rosa las domine bien y consigamos el ascenso con tranquilidad y con, y con solvencia. Yo creo que más o menos todos sabíamos que íbamos a ver un equipo diferente ayer y creo que la verdad es que le salió casi todo. Se nota mucho el que esté o no Iñaki en el equipo. Yo creo que es prácticamente jugador de la temporada, aparte de un descubrimiento. Y, y bien, yo creo que un poco en la línea de Gonzalo, la verdadera diferencia es eso, es la calidad, ¿no? El tipo de jugadores que tenemos, que al final ayer el Arosa fue muy efectivo, ¿no? Marcó 2 goles en, no sé si las 2 primeras llegadas, pero bueno, muy al principio, con pocas llegadas, consiguió ponerse 2-0 y Lourense que tuvo llegadas en la primera parte del primer partido, tuvo también así algún tiro desde fuera ayer, no consiguió marcar y al final, bueno, pues se ve la diferencia, ¿no? Al final las cosas son mucho más sencillas, ¿no? El que tiene, de lo que parece, el que tiene un equipo bueno al final es el que gana. Le pasó mucho le pasaba el año pasado a la Rosa, ¿no? Que te proponía mucho, mucha gente detrás y demás, pero al final si los otros equipos eran mejores, pues acabamos bajando. Ayer pasó un poco eso. Yo creo que también somos mejores que hacen Villalbés, la liga así lo demuestra, los puntos y los nuestros. Así que bueno, me espero la lógica me dice que va a haber una eliminatoria parecida y espero también que sea una eliminatoria parecida y que Barça pueda pasar con la solvencia y la serenidad que pudo pasar ayer. Bueno, yo estoy evidentemente con lo que habláis, lo corroboro todo, pero sobre todo aplaudo el equipo y el planteamiento que vimos ayer, ¿no? El equipo, yo si me tienen que ganar en este playoff de ascenso durante todo el año, que me ganen jugando como jugó la Rosa ayer, ¿no? Un equipo valiente, un equipo agresivo, un equipo que presionaba, un equipo que incomodaba, un equipo que atacaba la última línea después de recuperar, un equipo que golpeaba. Que me ganen así. Yo, después, en lo que respecta a la eliminatoria, yo creo que los dos partidos fueron un compendio, un resumen de lo que fue toda la temporada. Partidos en los que la Rosa salió más timorato, más, digamos, especulativo, más pendiente de su portería que de la del rival. Fue el partido de ida. Y otros partidos en los que la Rosa saca el colmillo, se pone el cuchillo en los dientes, con Alomba empujando como empujó. Y la Rosa es superior, yo diría que a todos los equipos de la liga, incluido el Fabril. Lo diría así de claro, aunque no se haya ganado. En esta eliminatoria se vio que Lourense, lo que hablabais, es un modelo de juego atractivo, yo creo que un poquito imberbe para estar a estas alturas en estas instancias de ascenso, pero como digo siempre, un club será lo que su ciudad quiera que sea, o su afición, y la afición de Lourense es espectacular. La nuestra también, pero es que la de ellos está a nuestro nivel, porque lo de ayer fue espectacular. El ambiente que generaron, incluso al acabar el partido, la comunión que se veía entre el equipo, que estuvo como 10 minutos recibiendo el apoyo de su afición. Bueno, fue espectacular. A mí se me ponía la piel de gallina. Y por eso digo que para mí esta eliminatoria es un poco el resumen de lo que fue la temporada. Una Rosa de dos caras, una Rosa bipolar, una Rosa que cuando va por el partido da gusto verlo jugar, porque da gusto verlo jugar, cómo juega, cómo quiere atacar, y una Rosa que en el partido de ida pues fue un poquito más timorato, que es una parte de la estrategia porque se juega 180 minutos y todo esto. Vale, yo no lo voy a poner en duda. Luisito es el que manda,
y todos con él, y vamos a ser los primeros en alegrarnos cuando ascendamos. Pero sí me da la sensación de que a veces no somos como el equipo que somos, no somos el equipo que somos. Y si alguien pone en valor a nuestros jugadores, somos nosotros, creemos en sus posibilidades, en su potencial, y a veces da la sensación de que no están jugando con la alegría o con el descaro o con la ambición que pueden hacerlo y que han demostrado ayer. Eso es lo único que extraigo de esta eliminatoria, al margen de la alegría de haberla superado, evidentemente. Yo vi un partido súper completo de la Rosa. Como decía Sancho también, dominando sobre todo las dos áreas, cosa que el Orense pues no fue capaz de hacer en toda la eliminatoria, sobre todo en la Lomba, ¿no? Que con errores del central, en la salida del balón en el gol, por ejemplo, también el penalti es un error muy grave, ya que Borja se lleva el balón para afuera, lo arrastra en el campo, no parecía penalti, pero se ve perfectamente en la televisión de que sí que es penalti. Esos errores al final no hicieron mucho peligro. El peligro que lo hicieron, quiero destacar también sobre todo a Manu Tabuas, porque hace 2 o 3 paradas, 2 sobre todo, pero 2 o 3 paradas que en el momento que estaba el equipo a lo mejor un poquito más bajo y el Orense cogiendo el dominio del partido, pues sostiene el equipo. Y luego destacar mucho el equipo en ataque, ¿no? Hizo un partidazo Julio, jugando por dentro. En Orense estuvo un poco intermitente, quizá un poco desaparecido, no sé si por planteamiento, no sé si porque no fue su mejor partido, pero estuvo un poco más desaparecido, pero ayer hizo un auténtico partidazo, Julio. Lo mismo Iñaki, que cada vez que tiene el balón ves que va a pasar algo, es un jugador súper diferencial en el Arosa, ves que es el jugador que hace algo distinto en ataque, ¿no? Junto a Julio. Decía Sancho, ¿no? Busca muy bien busca muy bien la línea de pase, busca muy bien girarse, todos los controles que hace son súper acertados, y después también el trabajo que hizo Sila, ¿no? Sila y Borja, pero sobre todo Sila, porque ya no es que genere ataque, sino lo que te genera con el segundo balón, lo que te genera de trabajo, lo que te genera miedo en los centrales, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso, que apreciar sobre todo a esos 3 jugadores, y en defensa también muy bien, ya que no recibimos goles, hicimos bueno la Lomba, un partido ya digo, súper completo. El Villalbés, pues seguramente no sea un rival de la misma guisa del Orense, ¿no? El Orense mucho mérito, pero recordamos eso, que tiene 7 titulares que el año pasado estaban preferente, que es un equipo que a lo mejor está claro que ganar siempre es muy difícil, pero que es un equipo que si la categoría fuese fuerte, no iba a jugar el playoff. Pero bueno, que tienen mucho mérito, pero el Villalbés quizás no sea un equipo como Lorense, ¿no? Nos va a poner mucho más complicadas las cosas, nos va a requerir muchísimo más en ataque, mucha más concentración en defensa, no ceder mucho balón parado, ya que tienen a Javi Rey que las pone con música. Y bueno, pero bueno, es lo que decíais vosotros, las sensaciones son muy buenas. El equipo deja muy buena sensación, metiendo 3 goles en casa, aprovechas la dinámica, 6 partidos ganando consecutivamente en la Lomba, pues eso, el ánimo muy arriba y con muchas ganas ya de que llegue el fin de semana. Perfecto, pues vamos a ver, así es como lo vemos nosotros, vamos a ver cómo lo vieron Luisito y Jorge de Dios, los entrenadores de Arosa y Ourense. No, bueno, creo que a primeira metade creo que fomos superiores ao Arosa a nivel de xogo, a nivel futbolístico. O primeiro gol fai moito dano, creo que estábamos mellor no campo, dominando, xerando situacións de perigo. Sí que creo que foi unha decisión totalmente desafortunada ese córner, despois sí que nos descoloca un pouco porque foi un pouco incomprensible. E bueno, o partido cambia, despois ao descanso vámonos con 2-0. E bueno, había que arriesgar, non nos valía no empate, entonces buscamos xa con cambios moi ofensivos, máis difícil, o equipo sí que estuvo un pouco máis nervioso que na primeira metade, menos claridade, e costounos, pero bueno, contento polo equipo, por como se comportou, e nada, só toca mirar hacia adiante e felicitar a Arosa que siga adiante. Parece que a diferencia na eliminatoria estuvo nas áreas. Sí, bueno, eu creo que a nivel futbolístico fomos mellores, a nivel de xogo creo que fomos mellores ao Arosa, no cómputo global da eliminatoria, sen dúbida,
Pero bueno, o fútbol non é só eso, hai máis condicionantes, hai máis cousas, temos que crecer en manexar todo o contexto, en todo o que podamos, pero creo que en minutaxe creo que fomos superior ao Barça. Emocionalmente, como foi o partido? Porque con tanto ambiente... Sí, no, a partidazo, a verdad, precioso. Para ser xogador, dúas aficións tremendas, un campo en bo estado, moi bonito, moita emoción, pero dentro do que é un partido de fútbol e, a verdade, afortunados de vivir partidos así. Se achedes un playoff, sabes que o ano vanche exixirse algo máis. Bueno, de momento exixímonos xa moito, así que hai que ser conscientes de que a nivel económico pois estamos por debaixo de clubes que teñen máis poderío e nada, convivir con eso, a ver se somos capaces de dar un salto, pero pelexaremos e estaremos aí seguro. Como ves a Rosa de cara a esa eliminatoria con Vilalbés? Moi forte, dous equipos físicamente moi fortes, creo, pero bueno, quizá o Arosa é un equipo máis dinámico no último tercio, con máis facilidade para poder facer gol. Non sei, creo que vai ser unha eliminatoria moi bonita, dous campos tamén moi bons de terceira división e creo que vai a ser apretada. Moitas gracias. Nada, vos. Imagino que un día tremendo para a parroquia del Quinar, non? Bueno, evidentemente, eu creo que o equipo estuvo a moi bo nivel. Creo que ofreceu unha das mellores versións contra un rival dificilísimo, porque independentemente que o tiñamos moi ben estudiado, depois hai que executar as cousas. Eu creo que os futbolistas entenderon perfectamente o que eu quería durante a semana e o refrendaron durante 90 minutos, que eu creo que o resultado é xusto, porque o equipo, cando se vacía da maneira que se vaciou, e despois o que nos faltou alá, que era un pouco cando recuperáramos non perder o balón tan rápido, evidentemente fixen unha pequena variación de un futbolista, porque busquei xogadores máis dinámicos por dentro para facerlle daño con balón, e sobre todo cando nos perderamos o repliegue que fora máis rápido. En ese aspecto sí que aí estivemos moi ben, e depois hai que darlle moito mérito aos que entraron desde o banco, porque deronlle sempre un plus, porque Abel, Sandá, Fajardo, os rapaces entraron moi ben, o equipo non se resisteu. E quizáis a mellor versión do equipo durante todo o ano? No, eu creo que houve partidos que o fixemos tamén moi ben. O que pasa é que a min gustaríame que a este equipo, sobre todo a min polos futbolistas, que se dera un pouquinho máis de mérito do que teñen, porque aquí parece que xogar un playoff de ascenso, acabar a 90 minutos de poder ser campeóns, quedar segundo, entrar na Copa do Rei, non se dou mérito ningún. A min iso sí que me doi, non por min, porque eu, evidentemente, dame igual que xa teño ascendido, xa teño xogado playoff, pero a min fastidame por os futbolistas, que para moitos é unha experiencia impresionante. Eu creo que están facendo un campañón, tocounos con un filial como Fabil, que nos gañou a Liga, pero eu creo que hai que ser xustos e honestos con estes futbolistas, que eu creo que merecen un recoñecemento, independentemente dos resultados, porque agora mesmo quedan aínda unha eliminatoria durísima contra o Racing Vilalbés, e se pasamos queda outra aínda tamén durísima, porque isto é moi difícil, pero eu creo que teñen que ter un recoñecemento porque están facendo un campañón. O nivel de todo o equipo foi increíble, pero a resaltar a actuación de Iñaki, que aínda non foi titular e hoxe fixo un... Bueno, pero eu sei porque non foi, o que pasa é que a min doime moito cando a xente fala por unha cousa, pero hai que vir a... Si ti me ves adestrar, podesme criticar. O que me fastidia é que me critiquen sin ver os adestramentos, é porque eu fago as cousas. Eu sempre hai un porqué. Que nadie se olvide que a Iñaki fixome debutar en segunda vez no Pontevedra. Quen subeu a Iñaki para o Pontevedra fun eu. E quen truxo a Iñaki despois de non xogar, fun eu. Con eso xa está, creo que está todo dito. ¿Qué le pedías precisamente a Iñaki? En la primera parte insistías mucho sobre su colocación. Sí, insistía de que ellos al salir con línea de 3, el problema más grande que teníamos es que asfixiaban mucho a Sile y a Borja, y que cuando el balón fuera a un lado que él saltara, pero él no me escuchaba con el ruido de la gente. Después en el descanso eso lo corregimos, y cuando ellos variaron el sistema, a eso a nosotros aún nos favorecía un poco más, y después él se encontró mucho más aliviado, y por eso después rindió a muy buen nivel. Pero independientemente, para mí, no solo él, porque él hizo un partidazo, porque para mí está haciendo una muy buena campaña, aparte que es un niño que yo le tengo mucho cariño y confío mucho en él, pero yo creo que todos hicieron, si ahora mismo apartamos a cualquier futbolista sería injusto, porque desde Manolo hasta el último que jugó, pues yo creo que hicieron un partidazo.
destacar as súas aficións ultra gran festa do fútbol galego. Sí, eu creo que sí, eu creo que a afición deles apoyounos moitísimo, pero a nosa foi un espectáculo. A nosa foi un espectáculo, e iso teño que resaltalo, porque hoxe foi un partido non de terceira, foi de superior categoría. Eu creo que hasta o nivel futbolístico, eu creo que nos demos hoxe unha versión hasta incluso de superior categoría, por eso pois estou super feliz por a afición e porque eu sei o que é a afición da UD, porque é unha afición impresionante, xa o demostrou que antes xente arrastrou desde Ourense. Yo ahí a las palabras de Luisito, pues me gustaría hacer un apunte, ¿no? Cuando habla de Iñaki, que es cierto que le dio la importancia, creo que fue un acierto absoluto de Luis cuando jugó. Además, en ese momento de partido, creo que fue un momento súper correcto cuando jugó arriba de delantero, ahí segundo delantero. La verdad que le dio un aire fresco al equipo, una cosa diferente, y fue cuando marcamos el tercer gol, ¿no? Y luego, pues también, que no hablamos nada, se me caía la baba como entrenador de la base, pues se me caía la baba de la forma que acabamos el partido, ¿no? Con Hugo y Fernando jugando delanteros, 10-15 minutos creo que fueron, y que la verdad que fue una cosa de las que más me gustaron en el partido. Cómo salieron al campo, ha intentado también aportar, a trabajar, y eso, pues fue un dato pues que me gustó mucho del partido. Y luego que también yo creo que él dice que la gente no valora la temporada de Arosa, y yo, por lo que veo en la grada, por lo que veo en el ambiente, etcétera, etcétera, yo creo que sí que se está valorando el trabajo de los jugadores, el trabajo de Luis. Es cierto que, bueno, pues te gusta exigir y te gusta, bueno, pues que este equipo quedará campeón, es una tercera, bueno, pues yo soy de la opinión que es una tercera a lo mejor difícil, está claro, siempre digo, en el fútbol es muy difícil ganar, en infantiles, en cadetes, en juveniles, en todas las categorías es difícil ganar. Pero bueno, yo creo que este año, pues estábamos ahí y bueno, pues no quedar campeón fue un chasco, pero la temporada del equipo es muy buena, muy buena. Se perdió muy poco, hubo partidos buenos, otros partidos no tan buenos, pero bueno, eso pasa en la temporada. Y ya te digo, yo creo que la gente está con el equipo, dándole valor a la temporada que hizo el equipo, y está, bueno, ya se ve la grada, se ve todo, apoyando al equipo al máximo. A mí me hacía gracia que escuchábamos a Luisito el año pasado en la radio hablar del presupuesto de la UDO, y ahora el de la UDO habla del presupuesto de la Rosa también. Entonces sería interesante ver es como que se pelean a ver quién es más pobre, ¿no? Estaría interesante ver los datos y ver la calculadora, a ver quién es de verdad el que sufre para hacer los equipos y demás. Yo lo que más destacaría es que, bueno, vi más declaraciones de Jorge de Dios en los medios del club, en los medios de Ourense, de jugadores, bueno, que tienen un poco la tónica, ¿no? De, bueno, fuimos superiores, jugamos mejor y demás. Hombre, yo creo que una eliminatoria, un partido que pierdes 3-0, es complicado defender el tema. Es verdad que la ida fue igualada, pudieron habernos ganado, sobre todo en la primera parte, pero bueno, defender el tema de que, bueno, superiores, yo creo que al final el resultado es bastante claro. Mira, ahí está Diego Doval en la foto detrás del Yo estuve hablando con gente de Siempre trabajando, Diego. Estuve hablando con gente de la UDO durante el partido, que los tenía súper cerca, y estuve hablando durante el partido y al final del partido, y ellos decían, joder, hoy fuisteis muy superiores, hoy se vio el equipo que erais, pero las 4 o 5 personas con las que hablaban, las 4 o 5 decían lo mismo. Me sorprendió que dijera el míster de ellos, me sorprendió que dijera que fueran tan superiores. Es verdad que en la primera parte tuvieron un tramo que, bueno, pues que dominaron o que hicieron, bueno, alguna acción de peligro, pero yo creo que en la tónica general de la eliminatoria y sobre todo en el partido de la Lomba, el Arosa fue bastante superior a la UDO. Opino yo eso, y lo opina gente de la UDO hablando bien del partido, y bueno, pues me extrañó un poco esas declaraciones. Bueno, tenemos que hablar del ambiente. Tenemos imágenes, lo hemos pasado por alto. A las 7 menos 5 de la tarde había unas 250 personas en Ourense en la avenida Maños esperando la llegada del equipo. Espectacular el ambiente que generaron. A la misma hora teníais que ver cómo estaba Badiado Duque. Quedaban 2 horas para el partido.
y estaban las dos, ahí tenéis a la afición de la Rosa Vallado Duque, quedaron a las 6 de la tarde, quedaban 3 horas y encendidos. La afición de Lourense, que llegó antes a Vila García para recibir al equipo también, espectacular el recibimiento. Los jugadores de Lourense salieron de ese autobús y con la sensación de que vamos a jugar el partido más importante de nuestra vida, la sensación, porque tienes a toda tu gente ahí pues animándote, que ha venido desde Ourense para darte ese aliento. Estamos viendo también el homenaje que se hizo a Sara Gómez. Alomba estaba preciosa, ambientazo de fútbol, favorecía la hora para que el campo estuviese más rápido. Ha mejorado mucho el césped de Alomba respecto a la primera parte de la temporada. Eso se agradece como espectáculo. Y no hemos pasado por encima de esto, pero yo creo que va a ser muy difícil que en lo que queda de playoff veamos a Alomba así, ¿eh? Sí, está claro que, a ver, no va a ser muy difícil encontrar una afición como la de la UDO en lo que queda, porque ni Villalbés arrastra lo que arrastra la UDO, ni a saber, ojalá lo sepamos, que pueda arrastrar el equipo de la última eliminatoria. Pero lo de la UDO ayer fue espectacular, ¿no? Y bueno, yo quería un poco referirme un poquito a las declaraciones de Luisito, porque la verdad, a ver, sí, por supuesto que le damos mérito a lo que está haciendo el equipo, todos, yo hablo a nivel de afición, no hablo de Onda Arlequinada, ni de mía personal, hablo yo creo a nivel de toda la afición, porque no es darle mérito estar ayer 2.500 vilagarcianos en Alomba, no es darle mérito ir a Vilalba con 4 autobuses, no es darle mérito ir a Ourense con otros 2 autobuses y 300, eso es darle mérito a lo que hace un equipo, y querer estar allí con el equipo y querer que le vaya bien. O sea, claro, por supuesto que se le da muchísimo mérito. ¿Qué pasa? Que cuando estás creo yo, y Luisito ha estado en banquillos importantes del fútbol gallego. Cuando estás en un equipo que aspira a todo, la diferencia entre el máximo que se le exige y el mínimo que se le exige es muy pequeña. Entonces, claro, por supuesto que valoramos el estar en Copa del Rey, por supuesto que valoramos el ser segundos, por supuesto que valoramos muchas cosas, pero es que este proyecto de la Rosa está hecho para ascender, ni más ni menos. Por eso está Luisito aquí, por eso se ha fichado lo que se ha fichado y por eso tenemos el presupuesto que tenemos. Y aunque el presupuesto siempre sea la mayor mentira del fútbol y de cualquier deporte, porque nadie sabe los presupuestos de nadie, muchas veces no lo sabe ni el propio club, y la Rosa tiene jugadores que estaban en segunda ref el año pasado. Entonces tenemos un equipo que aspira a ser campeón. Por eso voy, que la diferencia entre el máximo exigido y el mínimo que se le exige es muy pequeña. Entonces nos vamos a mover siempre en un estado de, no sé, de satisfacción por lo conseguido, porque lo conseguido no es poco. Pero siempre falta esa guindilla más. Estar en un banquillo como el de la Rosa, en un proyecto como este, supone exigencia, supone que se le apriete, pero es muchísimo mayor el apoyo que la presión, es muchísimo mayor el halago que la crítica. Lo que está demostrando la afición de la Rosa, joder, incluso tenemos un programa que se llama Onda Arlequinada que juega a favor de la Rosa. O sea, tenemos todo para valorar el mérito de este equipo, de este entrenador, de esta directiva, de todo. Y vamos a remar hasta el final, eso que no quepa duda, porque a nosotros no nos va a dar lecciones de arosismo nadie, absolutamente. Vamos a estar con el equipo hasta el final, pero también el estar en un banquillo como este también supone que haya opinión alrededor, que haya buenas y malas críticas, pero nunca malintencionadas, nunca restándole mérito absolutamente a nadie y siempre jugando o remando a favor de obra. Y la obra de la Rosa este año es ascender a segunda ref, porque ya estuvimos allí el año pasado. Hay muchos jugadores que estuvieron en ese equipo que está en esta liga. Por supuesto que ganar una liga, sea la tercera que sea, aunque sea la peor tercera en categoría, en nivel, pues somos la quinta categoría de los últimos años, cualquier liga es dificilísimo de ganar. Dificilísimo. Nosotros nos hemos quedado a 3 puntos. No está mal, pero bueno, nos quedó la mala leche de que yo personalmente creo que pudimos haber sido campeones. Es lo que creo. Y ahora vamos a pelear un playoff muy difícil. Yo ya lo dije el otro día. El playoff es mucho más difícil que la temporada regular, para mí. Y vamos a ir con todo, y vamos a ir a muerte. Y que Luisito y el equipo lo saben, que lo saben. Pueden ser tranquilos porque vamos a remar como locos, porque la Rosa ascienda.
porque todos queremos ser de segunda red. Y entonces, que no se preocupe nadie, ¿eh? Ni que nadie se cree falsas alarmas o opiniones equivocadas. Aquí estamos a favor de la Arosa todos, a favor de los jugadores, y ellos lo saben, a favor de todos. Que exijamos más, que pidamos más, forma parte del juego. Estamos en el Arosa. Si estuviéramos en otro club de inferior categoría o de menor aspiración o de otra envergadura, pues no pasaría esto. Tampoco habría un programa, tampoco habría 2.500 personas en el campo, tampoco habría los medios de comunicación detrás del club, pero eso sí sería más triste y más doloroso. Y aquí estamos todos a favor de la Arosa, que no lo olvide nadie, ¿eh? Que no lo olvide nadie, todos a favor de la Arosa. Y cuando ascendamos, nos emborracharemos igual que todos. Quería puntualizarlo, nada más. Me hace gracia porque Diego nos mandó un mensaje antes en el que decía intervenciones cortas, por favor. Y se ha soltado un speech aquí de... Me vine arriba. Bueno, Villalbés, yo creo que todos nos sorprendió. No volverá a ocurrir. No pasa nada, Diego. No pasa nada. Cuando hablas con el corazón, sabes que... Y tú hablas con el corazón y llevas muchos años los picos de audiencia, tu arosismo y está al pie del club, en preferente, en las duras y en las maduras. Decíamos, yo creo que a todos nos sorprendió la eliminación del Bouzas, porque el Bouzas lleva muchísimos partidos sin perder, venía con un 0-1. Yo la verdad es que me sorprendió muchísimo ese 0-2. He de reconocer que no vi el partido, solo vi los goles. Empieza con este error grave del portero, marca ahí Cuadrado y después marca el Villalbés un córner, 0-2. Para mí es un sorpresón. Es verdad que el Villalbés ha recuperado, le penalizaron en la segunda vuelta porque hizo una muy buena primera vuelta, después tuvo problemas. Es una plantilla, bueno, no muy larga y tuvo unos problemillas, pero ahora, bueno, ha recuperado efectivos y recupera un nivel alto. Ganar 0-2 en Bouzas, pues yo creo que tiene muchísimo mérito, sobre todo el Bouzas actual, el Bouzas que estaba enrachado, un nivel de confianza muy, muy grande. Y es curioso también porque contra la Unión Deportiva Ourense jugamos un partido muy próximo a los dos del playoff y contra el Villalbés va a pasar lo mismo. Hace 2 semanas y poco jugamos en Vilalba, vamos a jugar ahora en 8 días pues 2 partidos. Comentar que el horario del partido de vuelta seguramente sea el sábado también a las 5 de la tarde. Aquí manda la Televisión de Galicia, no hay nada que hacer. No es un horario muy bueno, la verdad, porque todos sabemos que en Vila García mucha gente pues el sábado trabaja o tiene faenas, siempre hay quehaceres. Y me gustaría comentar eso, que vamos a ver el tercer partido, o sea, 2 partidos más a esa previa de Vilalba, otra vez yendo a Vilalba. Entonces aquí van a entrar muchas cosas en juego, porque los equipos se conocen mucho y cualquier detalle va a ser importante a la hora de planteamiento, a la hora de escoger 11, a la hora de posicionamiento. Bueno, vamos a ver muchas cosas. Yo creo que el Vilalbés es un equipo muy diferente al Unión Deportiva Ourense, es un equipo pues más reactivo. Entonces yo creo que la Arosa va a tener que manejar más el balón y la Arosa cada vez que es capaz de manejar el balón y le da valor a tener el balón, a arriesgar más, a jugar por dentro, a que jugadores como Pedreira, como Cotilla, como la gente por dentro, Iñaki, Julio, entren en juego, el Arosa juega muy bien al fútbol. El Arosa juega muy bien al fútbol cuando arriesga, cuando confía y en esta eliminatoria, en 2 campos muy buenos, que está en buen estado, va a tener que hacerlo. Pues sí, a mí también me sorprendió mucho, porque yo contaba, para mí el Bouzas era el gran rival, era el equipo que menos partidos había perdido de la liga, menos que el Arosa y menos que el Favilla, había perdido solo dos partidos y era un equipo súper rocoso, de resultados cortos, pero muy rocoso, muy difícil de tumbar, que yo creo que esa es la característica principal, ¿no? Para afrontar un playoff, que yo me basaba también mucho en ese tipo de fútbol para confiar en el Arosa. Y la verdad es que tampoco vi el partido, pero me sorprendió mucho, ¿no? Que no sé bien si hubo un bajón del Rápido o un subidón del Racing Villalbés, pero bueno, va a ser una eliminatoria muy complicada. Cabe recordar que si los enfrentamientos de Liga hubieran sido eliminatorias, el Arosa estaría fuera, porque empatamos a 0 en Alomba y perdimos 2-1 en el último partido de Liga. Así que yo creo que hay que estar, vamos, al loro más que nunca, sin confianza y a por todas. También estoy seguro de que, bueno, aquí, ya en el propio playoff, pero cuanto más avanza el playoff, todo el tema experiencia y demás empieza a tener más
más valor. Yo creo que a nivel entrenador tenemos al entrenador con más experiencia del playoff de largo, un montón de jugadores que estuvieron ya en segunda ref, ya jugaron playoffs, pero también al Racing hay que tener cuidado. Pablo Reyes, un jugador histórico de Galicia, Marcos Álvarez, Cuadrado, un montón de años también en tercera jugando bien. Así que bueno, hay que tener cuidado. Yo tenía la cabeza ya puesta en una eliminatoria contra el Rápido de Bouzas, pero bueno, hay que ir a por el Villaverde. Estoy seguro que vamos a hacerlo bien y que va a haber una buena gestión de la eliminatoria. Esperemos poder pasar a la fase nacional. Pues nada, vamos con el buzón número 12 porque hay temita bueno hoy, ¿eh? Hay buen material. Buenas, arrosistas. Solo deciros una cosa. Estoy súper orgulloso de ser arrosista, de ver ayer la grada, de preferencia reventar, de animar, de ver cómo animaban al equipo, de darlo todo y de demostrar que somos la mejor afición de Galicia. Sois la puta polla. ¡Vamos, Arosiña! Pues ahí estamos, piel de gallina. La verdad es que seguramente sea casi imposible, ¿no? Hacernos aquí una descripción justa del ambiente que hubo ayer en Alomba, pero bueno, esperamos que con estas imágenes que nos mandáis vosotros, más o menos podáis volver a vivirle y os saque una sonrisa. Yo destacaría a Alomba cantando en italiano, porque estaban claramente en el cántico era claramente ellos. Ahí estaba Alomba cantando en italiano, ese clásico de Ricky Poveri. Bueno, vamos a pasar ya a la parte final del programa. Como os dije antes, la última parte final va a ser dedicada a los juveniles, pues de temporada absolutamente histórica. Y tenemos con nosotros, como ya sabéis, pues bueno, a uno de los grandes artífices de esa temporada, de ese sexto puesto, de ese campeonato, ¿no? de la autoridad, que es el capitán. Tenemos a Miguel, el capitán del juvenil. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Todo bien, muy contento de estar aquí. Aparte, Miguel, aparte ya tienes experiencia también en playoff de ascenso, que Miguel estaba en aquel equipo que subió a segunda ref hace un par de años, ¿verdad? Sí, estuve en ese playoff. No jugué, pero bueno, sí que estuve con ellos ese año. Bueno, Miguel, se acabó la temporada. Vamos a ver la clasificación, vamos a ver la foto porque nos hace mucha ilusión. La tiene Doher por ahí, porque solo vamos a ver una parte de la clasificación. Claro, que es un poco fea la foto, porque parece que quedaron de últimos, ¿sabes? No quedaron de últimos, quedaron de sextos. Vamos a verlo. Pero es una forma de que vean qué nombres hay ahí. Celta, Sociedad Anónima Deportiva, Deportivo, Sporting de Gijón, Real Oviedo, Racing de Santander, y ahí aparece el Arosa, ahí sexto. Evidentemente veis la distancia de puntos que hay, pero sexto yo creo que es un éxito muy grande. Y tal y como empezó la liga, Migui, no sé si os sorprende a vosotros haber llegado tan arriba al final. Sí, lo hablábamos el otro día al acabar el partido, que viendo cómo empezáramos, viendo los primeros entrenamientos, los primeros partidos de liga, nadie se imaginaba estar donde estamos. Ya salvarnos lo veíamos lejano, pero bueno, quedar de sexto detrás de semejantes equipos que vimos ahí, un orgullo y un logro muy grande. Migui,
Un mensaje, te voy a leer un mensaje. Ahora sí que ya lo vi todo. Madre mía. ¿Quién escribió eso? No sé. Hugo Lozada, fijo. El mismo, macho. ¿Cómo lo tenéis Bueno, calado? El chaval? está claro, Hay está que claro. Pero decir, bueno. hay que decir que cuando vino Hugo, habíamos batido el récord de visitas en directo, me acuerdo yo que lo dijimos, con 100, pero Doge nos estaba comentando y creo que hoy llegamos a 125, que es el nuevo récord, y es contigo, Miguel, aquí. O sea que se lo puedes echar en cara a Hombre, Hugo, que eres el invitado del programa con más estoy, espectadores en directo. estoy avisando a mis colegas, sí, hombre, para que se metieran. Tú sigue, tú sigue. Incluso durante la semana que sigan viendo, que el programa queda subido. Lo primero, enhorabuena por la temporada que hicisteis, Miguel, tanto a tu equipo como al cuerpo técnico, y enhorabuena a ti también porque hiciste las cosas muy bien y la verdad que me gustas mucho como jugador. Y nada, me gustaría saber qué disfrutaste más, del ascenso del año pasado a una categoría como División de Honor, o este año jugando en División de Honor y consiguiendo la permanencia de la forma que la conseguisteis, quedando sextos detrás de los equipos que acabamos de ver. Hombre, pues son dos experiencias muy bonitas. El año pasado la verdad es que fue increíble ascender a Lomba, último partido. Pero bueno, yo creo que al final División de Honor trae consigo otras cosas, viajes, hacer más piña con el equipo, equipos grandes, jugar contra Sporting, Celta, Depor. Y al final yo creo que la salvación de este año es mucho más importante y la verdad es que disfrute más. Comentaba Gonzalo antes, y yo recuerdo que os costó mucho ganar al principio, varias jornadas, no sé exactamente cuántas. Haznos un poco como un viaje no, de la temporada, cómo empezasteis, cuál crees que fue el momento clave, en el momento que dijisteis, vale, esta es nuestra categoría, aquí nos vamos a quedar. Haznos un poquito un resumen, como una línea temporal de la temporada. Pues como decías, no sé si fue la cuarta o quinta jornada, primera victoria, se ha tardado bastante en ganar, pero sí que al estar bastantes con primer equipo, no estábamos integrados bien con el equipo, habíamos entrenado pocas veces y se notaba, aún así nos costó ganar y yo creo que el punto clave fue contra el Lugo, perdimos 3-0 allí y el partido siguiente cambiamos el sistema a tres centrales y yo creo que eso mejoramos mucho en cuanto a juego y la verdad es que yo creo que fue clave ese cambio de sistema por parte del cuerpo técnico. La verdad Estaba viendo es que dices, fue el Lugo, ¿no? Que perdimos 3-0, que es un equipo grande que ni estaba en la foto esa, ¿no? Para daros mérito, porque pusimos una foto con muchos equipazos y la rosa, pero es que hay otros 12 y muchos de estos son también super equipos que no están ni ahí, sí. Decía que estaba viendo esas imágenes que emitimos, ¿no? De toda la temporada. ¿Qué recuerdos queda con el partido que os dio emitimos del ascenso y lo de este año, eh? Eso vale su peso en oro, Migui. Sí, la verdad es que la labor que emitimos por la base y por la cantera es una locura y poder ver los partidos repetidos, poder decir a nuestros amigos que nos vean en YouTube en directo y así, la verdad es que es una locura. Cuando los veis repetidos, ¿los ves con voz o sin voz? ¿Te gusta escuchar a Gonzalo otra vez? Nah, con voz siempre. Vale. Con voz siempre, para ver qué dice, para ver qué dice de nosotros. Yo siempre hablo bien. Bueno, Migui, a mí me gustaría, como capitán que eres del equipo y demás, y bueno, y que has vivido el ascenso del año pasado, la permanencia de este año, el quedar por detrás de todos esos transatlánticos del fútbol del noroeste de España, me gustaría que hicieras pues una valoración, sin ser demasiado pelota, siendo sincero, de lo que ha hecho este cuerpo técnico por vosotros, ¿no? Empezando por David López Perú, lo que se ha conseguido con vosotros, con vuestro grupo, porque a veces no se sabe lo que es el día a día de este equipo, solo se ven los resultados y demás, pero me gustaría que, no sé, que pusieses en valor o que valorases a tu cuerpo técnico y todo lo que han hecho para tenerlos donde estáis ahora. Pues la verdad es que llevo 3 años con ellos y les cogí mucho cariño
Yo creo que sobre todo lo principal es cómo saben llevar al grupo, cómo saben gestionarlo. Hay gente que juega más, que juega menos, pero saben tenernos a todos contentos. Integraron muy bien a los fichajes de este año, se adaptaron muy rápido. Hicimos una piña muy grande y en gran parte gracias a ellos. Yo tengo una imagen grabada de ti a un partido que os fuera a ver a Villajuan, que me gustó mucho. Una vez se lo contaba a Sancho. Creo que fue un partido de los que siempre se os escapaban ahí al final del partido, que siempre os empataban o perdíais los puntos ahí al final. Y pasé por el lado, acabó el partido y pasé por el vestuario, o sea, cerca del vestuario, y te vi a ti solo, pues enfadadísimo con el equipo y bueno, dándole patadas a todo lo que encontrabas. Sin embargo, empezó a llegar gente del equipo y los animabas y eras otra persona. Y dije yo, ostras, este es un capitán de los de verdad. Nada, quería saber eso, cómo es ser el capitán de un grupo como el vuestro de División de Honor, qué es a lo que más importancia le das, etcétera, etcétera. Sí, fue contra el Roces, creo. 2-0 iban ganando y nos empataron. Justo, es verdad. Sí, es pues verdad, era un estaba partido, partido la fuera, verdad, pero sí. Villajuan, sí. Era un partido muy importante y viendo lo que nos estábamos jugando, pues la verdad es que sí que me jodió bastante que se escapara en los últimos minutos. Pero bueno, al final yo quiero ganar, todo el equipo quiere ganar, nadie quiere que se escapen los 3 puntos y al final tienes que darles ánimos para que lleguen a las mejores condiciones para el partido de la semana que viene, intentar animarlos y nada, cambiar la mentalidad y buscar los 3 puntos en el próximo partido. Yo sé que soy un jugador que me gusta mucho hablar en el campo y sé que a veces soy pesado, pero bueno, yo creo que ellos lo entienden y es muy fácil con gente como la de este año ser capitán del equipo. Estamos aquí hablando de todo lo bueno, la temporada magnífica y demás, pero vamos a hablar también de lo malo. ¿Cómo llevasteis el cambio de campos continuo? La verdad es que era un poco Sacando a Vilaxoan, locura, Vilaxoan a ¿no? Lomba. Sí, no teníamos casa fija. Nos decían, jugáis en casa, pero no sabíamos si era Zacán de Villajuan, en la Lomba. Pero bueno, al final, nada, adaptarse. Muy agradecidos a la gente de Villajuan y de Zacande por prestarnos los campos y intentábamos jugar lo mejor posible en todos los lados. Y al final, bueno, en Zacande creo que no perdimos. Y bueno, bien. Quería decir que yo tengo la idea en la cabeza de que al principio os costaba más en casa que fuera, ¿verdad? Las primeras victorias y primeros puntos fueron fuera. ¿Crees que Sí, los dos. tuvo que ver esto? Bueno, al final algo sí que influye, pero tampoco creo que sea tan determinante. Sí que los 2 primeros victorias fueron fuera de casa, pero bueno, creo que fueron más por otras circunstancias que por el tema del cambio de campos. Yo tengo 2 preguntas. Primero, fútbol ficción. Hugo Losada jugó algunos partidos con vosotros. ¿Qué hubiese pasado si Hugo Losada, dónde hubiese estado el equipo? Si Hugo Losada jugaba toda la temporada con vosotros y si Hugo Villaverde se hubiese quedado. ¿A dónde llegaría el equipo? ¿Dónde serías un poquito más? ¿A competir con los asturianos, por ejemplo, o Racing? Que por cierto, al final puntuasteis contra todos, menos con el Celta. Ya te hago una segunda pregunta, que es qué pasa con el Celta. Y una tercera, ya por si no me vuelve a dar paso Doher, que es que me hables también de esos viajes que teníais una anfitriona que os daba de comer, que es Rosario, os metía en su casa, que el valor es eso también, que son cosas que a veces no se ve, pero que supongo que también queda ahí en el recuerdo de todos. Bueno, primero lo de Hugo Villaverde y Hugo Losada. Estaríamos segundos, yo creo, peleando con el Celta por el título. Nah, es broma, hombre. Son muy buenos jugadores, pero al final es una categoría muy complicada, así que nos darían un plus. Igual es lo que dices tú, estaríamos peleando por ese quinto, cuarto puesto con Sporting, con Racing y con Oviedo. Pero bueno, al final los que estamos lo hicimos muy bien y muy contentos por la temporada. Lo del Celta, pues sí que es verdad que será por la forma de juego de ellos. También en la ida jugamos en la Lomba y no nos favoreció nada, pero sí que tiene muy buen equipo y son, creo, ellos y un par de equipos más con los que no puntuamos en toda la liga. Sí que tiene muy buen equipo, es difícil, pero bueno, nos quedamos con esa espina, ¿no? Y lo de Rosario, la verdad es que es una maravilla
tener a una mujer tan dedicada al club como es Rosario, ¿no? Que nos trata como sus hijos, nos coge en casa, nos da de comer y la verdad es que nos da un plus para encarar los viajes de otra forma. Muchos puntos fuera de casa fueron gracias a ella. El otro día teníamos un debate ahí en la pandilla ahí de fútbol y a ver si tú te mojas. Venís de enfrentaros a las mejores canteras de España. Celta o Depor. Celta, digamos, con Fer López, con Dela, con toda la gente a la que te enfrentaste, o Depor con Mella, Ochoa y toda la gente a la que te... Bueno, como el mediapunta que os marca la gol, me acuerdo el nombre. Toda la gente que os enfrentaste. ¿A quién elegirías? La verdad es que es difícil. Sí que es verdad que el Depor tiene Diego Gómez, Martín Ochoa, Mella en categoría superior, en el Fabril en este caso. Y el Celta, Joel Lago, alternaba con el Celta B, Fer también con Gran Peña a veces. Tiene muy buenos jugadores, pero bueno, claro, yo tengo muchos amigos, bueno, ambos equipos, pero al final el Celta me tira más, ¿no? Igual después me escriben y me dicen, ¿qué andas diciendo, cabrón, que el Depor mejor? Entonces, el Celta mejor. Bueno, fue una respuesta segura porque al final hay una clasificación, ¿no? Que dice quién es mejor. Tampoco te basta mucho. Viste muy bien. Bueno, vamos a ir despidiendo, creo. Vale, chicos. Ya aviso con tiempo para lo que queráis decir, de ir diciéndolo, porque son ya las 11:30. 11:30. Así a ver, somos capaces de acabar el programa hoy. ¿Vale? Vamos a intentar acabarlo. No hablamos programa nada, el lunes. no hablamos nada. Perdón, no hablamos nada del autobús a Villalba, Gonzalo. Habrá que decir algo. Sí. Que la gente lo sepa. Hay la afición y el club ponen autobús a Vilalba para la afición. Recordad que el partido es el sábado a las 5. El autobús sale de Abadía de Duque a las 2. Os podéis apuntar en Abadía de Duque, en el Café Bar Duque, en las oficinas del club hasta el viernes. El precio es de 5 euros. Los menores de 16 años no pagan, tampoco pagan entrada en Vilalba. El precio de la entrada en Vilalba para los mayores de 16 años es de 10 euros. Todos los socios que paguen el autobús de 5 euros y viajen a este partido, en el partido de vuelta, pues no van a tener que pagar el suplemento, ¿no? Que es lo que se acordó en la asamblea, que se iba a pagar, no iba a haber medios días de club, si había playoff había que pagar, ¿no? Pues bueno, yo creo que no es buen día, es un sábado, el partido es televisado, pero yo espero que otra vez la afición esté al lado del equipo, no hay nada que reprochar. La afición de Lourense estuvo muy bien ayer y vino mucha gente, pero es que la afición de La Rosa está yendo con el equipo a todos los partidos desde la primera jornada, o sea, está al lado del equipo todo el tiempo y yo creo que va a estar en Vilalba. Y antes de que se escape Migui, le quería preguntar por Fer. Se está hablando mucho de Fer, interés del Depor, sobre todo muy fuerte, interés del Celta. ¿Tú qué le recomiendas? Tú estuviste en el Celta, viniste de cadete, ¿quién te iba a decir a ti cuando vienes a La Rosa que ibas a acabar en División de Honor Juvenil jugando contra ellos otra vez? ¿Qué le recomiendas a Fer, tú que estuviste en la cantera del Celta? Bueno, sí que es un muy buen jugador y sobre todo una muy buena persona. Y nada, que haga lo que crea que es más conveniente para él, que piense con el corazón sobre todo. Hombre, yo le diría que haga en La Rosa, ¿no? Pero al final es una decisión suya, de sus padres, de su familia. Y bueno, que haga lo que piense que es mejor para él y que seguro que le va a ir bien porque es un jugadorazo. Antes voy a interrumpir. ¿Tú cumples? Perdón, dale tú, Diego, dale. No, le iba a preguntar. Es que me estaba fijando ahí. En esos pósters que tienes detrás tuya, Migui, ¿qué eres tú? ¿El que estás en los pósters? Me parece una camiseta requinada. Sí, soy yo con mi ahijado, Teo. Ostras, soy padrino. Sí, señor. Sí, señor. No, déjame a mí, voy a dar un momentazo al programa. Veo también que tienes la foto de la primera comunión, ¿verdad? Ponlo en grande. Ponlo en grande. No, porque tienes el traje de marinero azul oscuro, ¿verdad? ¿Para qué? Por otro lado. Azul oscuro. Mira, yo tengo una aquí mía también, mira. También, tenemos el mismo traje, mira. Sí, señor. Ahí está. Mira, marinero azul oscuro, tío. El mejor traje de comunión. Hostia, te juro, lo vi y dije yo creo que en este cajón la tengo. Track, abrí y aquí de primera. Me llevó un segundo buscarla.
Sí, señor, me gusta mucho ese traje. Se nota que Bueno, sois yo jóvenes más- y encontráis las fotos de la primera comunión. Yo bastante más Martín. guapo, Martín. Martín. Sí, es verdad, Martín, Sí. También me parece. Estás en Inglaterra, ¿no? Sí. Pues también te digo una cosa, me parece la hostia que tengas una foto de la primera comunión en Inglaterra. Aquí está, y grande. Esta No, se y la además- regaló. Que la tenga a mano. Ahí está. No Esta- pasa. Buena piñata. Buena piñata, Vamos a hacer una Martín. cosa. Vamos a hacer una cosa. Momentazo. Me voy a poner en la misma, se me ve así. En la misma postura que la foto, mira, ahí estoy. Agarrando para que veáis el paso del tiempo. Esta se la regaló mi madre a Francesca porque la vio y le hizo gracia. Dijo, venga, llévala. Y está aquí en un cajón porque estuvimos ordenando estos días y la vi el otro día y dije, vamos a seguir aquí. Y vi la foto ahí. Fue casualidad, ¿eh? Joder. Sí, señor. Hostia, qué raro se me hace verte sin barba, Martín. Sí. Pero bueno, tenía mostacho ya, ¿eh? Yo soy de los que tuvo, ya con poco tiempo ya tenía la sombrilla. Bueno, dejamos este. Mira, es que hay que verlo hasta el final, que los buenos momentos llegan ahora al final. Bueno, ¿podemos despedir o a alguien le falta alguna pregunta? Yo sí, la última, Migui. Futuro de Migui, tú cumples edad, vas a seguir en Arosa, tienes otros planes, avánzanos algo. Bueno, tengo pensado ir a estudiar afuera, entonces me es incompatible con quedar aquí, si no, claro que me gustaría. Pero bueno, igual marcho para Estados Unidos a estudiar, entonces nada, eso. Oye, pero vamos a ver, pero Estados Unidos, joder, tú ahí puedes sacar mucha clase de fútbol, ¿eh? ¿Ya sabes a dónde vas a ir? ¿A qué zona? ¿A qué estado? Estoy en Kansas City. Kansas City, bueno, hombre, ahí hay fútbol, ahí hay tradición futbolera en Kansas, ¿eh? Es el Sí. estado de Arkansas, ¿no? ¿Qué estado es? No, Los de Kansas Texas, es... creo. Oklahoma, ¿no? Hostia, Entre joder. Texas y Missouri, ¿no? Creo, vamos. Anda con ética por ahí. ¿no? Connecticut está lejos. Connecticut está lejos. Ahí está consultando Google, Martín, cuidado. Missouri. Missouri, ¿ves? Yo creo que está entre Kansas y entre Texas y Missouri. Ahí es la América profunda, tío. Sí, señor. Bueno, pero joder, ¿ahí qué tienes pensado? ¿Jugar en equipo universitario, high school? ¿Cómo va a ser el rollo? Claro, una beca deportiva en una universidad y juego en el equipo de la universidad, sí. Ajá. Qué guay, ¿no? ¿No te motiva? Sí, claro, siempre tuve ganas. Sí que es difícil, ¿no? Separarte de tu familia y tus amigos de aquí de Galicia, que se ve muy bien, pero bueno, creo que es una oportunidad muy buena para mí, para mi crecimiento. Y espero que vaya bien. ¿Y qué quieres ¿Qué tal el inglés, Migui? ¿Estás listo? Bueno, más o menos, me defiendo, pero no soy una Vamos a eminencia. practicar cuando quieras, ¿eh? Tú avísame que practicamos. Perfecto. ¿Y qué quieres estudiar, por cierto? Voy a hacer algo relacionado con, bueno, es parecido a business, se llama. Ok. Tengo yo un amigo que fue a hacer business también como tú para jugar al fútbol, pero él fue a Alabama. Si tal, le hablo igual, conoce, él vive allí aún, él se quedó allí ya para siempre, vive en Austin, Texas ahora. Así que ya le veré de ti, igual tiene algún contacto allí o algo. Bueno, perfecto. Estamos todos, ¿no? Estamos todos. ¿Sí? Perfecto, ¿qué tal, Migui? ¿Cómo estuviste? Muy bien, muy cómodo, la verdad. Perfecto, pues bueno, te diría de volver, pero bueno, si vas a estar para el año en Missouri, pues bueno, ya veremos. Si puedes venir como colaborador para ver el tal, o no sé, igual arreglas un Kansas City contra la Rosa. Yo vuelvo encantado, ¿eh? Un amistoso habrá que organizar un torneo o algo. Veremos. Y que lo haga emitimos, así vamos todos allí Perfecto. a Kansas City. Bueno, chicos, gracias, vale, gracias Miguel y sobre todo, gracias Gonzalo, Diego, Iván.
Y gracias a la gente que estuvo ahí. En principio, récord hoy de visitas en directo, así que muchísimas gracias. Y eso fue antes de lo de la foto de la comunión. Supongo que lo de la foto de comunión ya será, vamos, esto será aparecer crónicas marcianas a nivel ya sabía lo que iba a hacer, eso le iba a hacer gracia a Diego, ya lo sabía yo. Pues bueno, eso, para la semana todos a Villalba, tenéis ya toda la información del bus, Duque, el club, lo que sea, preguntáis, todos allí en masa, sacar un buen resultado, para la vuelta venir con fuerza, un buen resultado y conseguir pasar a la siguiente fase y que queden aún muchos programas de Onda Arlequinada, queden por lo menos 4 o 5. Así que un beso muy grande para todos, gracias por estar ahí y nada, nos vemos para la semana. Chao. 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 Chao, Miguel. Chao.